muchas veces se habla del graffiti que es como lo ilegal o lo, the exciting, the rush y lo rebelde, pero lo que no se habla es que el graffiti es una comunidad. Y para hacer un muro grande siempre necesitan muchas manos. Y esa es parte de la cultura. Entonces, donde tú quieras que tú vayas, si tú eres parte del mundo del graffiti, tú vas a encontrar a alguien que te va a apoyar y te va a ayudar. Y aunque de pronto ni pueden hablar el mismo idioma, como estamos hablando ahorita, should I be speaking in English or in Spanish? Cuando uno es artista, en muchos géneros, uno trata de como comunicarse por el arte, un arte visual. En el graffiti es una mezcla de géneros también, más encima de todo, de culturas y de géneros. Porque tú vas por ejemplo, a Europa y tú ves que ellos están mezclando influencias de ellos, de donde, como ellos entraron al graffiti. Yo, Cortés NYC, nacido aquí en Nueva York, empecé por un lado del graffiti, empecé pintando en los 90. Entonces empecé como con esa era de, todo era ilegal, todo era en los trenes o en la calle o en los techos. Entonces yo entré con eso. Entonces cuando yo empecé a viajar por el mundo, a pintar con gente por todo lado, it humbled me hizo sentir humilde porque dije, wow, yo creía que yo ya lo sabía todo. Pero hay mucho que aprender cuando uno empieza en comunidad, porque la gente trae también sus influencias y sus cosas. Y eso yo creo que es parte del graffiti. Y eso es lo que me sigue andando en el graffiti. Me encanta participar con mucha gente de diferentes culturas y géneros, porque eso ayuda también al graffiti que sea más, que sea el género de graffiti sea más. También hubo el cambio a street art, donde la gente empezaron con los stencils y los stickers y esas cosas, y eso para nosotros de nuestra edad nos parecía como que no era graffiti. Entonces también hay también generaciones, entonces hay genres y también hay generations. También se habla mucho del spray paint, del spray can, como que el spray paint o el spray can es el graffiti, y eso no me parece cierto porque también he aprendido en viajar, que cuando fui a Ecuador y conocí a Yurika en Ecuador en un meeting de estados por allá, aprendí que hay gente pintando en las paredes, haciendo increíbles muros y usando pintura de casa, lo que se puede encontrar, porque no tienen el lujo de tener esos spray cans que tenemos acá. Y eso también lo hace uno pensar más como que, bueno, entonces la pintura no importa el material, lo que importa es lo que tú tengas en la cabeza y lo que quieras compartir. Lo que a mí me parece interesante del graffiti siempre ha sido las letras, lo que tenga que ver con wild style, lo que tenga que ver con eso, porque a mí me parece que ese es como la esencia del graffiti, de la firma. El graffiti empieza con la firma y de ahí se desarrolla el estilo. Y para mí, cuando la gente no suelta de eso, empieza como a ser muy figurative o very abstract, como que dejan parte del graffiti, de la esencia del graffiti atrás. Y me parece que para mí yo quiero mantener eso vivo. Entonces, en mis piezas, en mis my canvases, a mí me gusta hacer mucho las letras y practicar las formas de letras. Me parece que eso es parte de la caligrafía y eso es parte del graffiti. Se identifica. También en materiales, el tamaño, el size, el scale, es muy importante. Cuando estamos hablando aquí, creo que nos reunimos para hablar del graffiti a contemporary art. Me parece que también eso pasa, que si tú ves en muchas galerías, el graffiti se pierde a veces porque el tamaño a veces no comunica lo que tú ves en los muros. Tú coges un muro y es algo que es muy explosivo y muy grande, lleno de color, y tú ves a una galería y tú ves un cuadrito pequeño, como que no da el mismo impacto. Hay veces que de pronto hay cosas que se pueden hacer de cierto tamaño que cuando tú lo haces muy grande, hasta más grande, o lo haces en 3D, en formas escultural, algo se pierde. Como que no hay algo que también en lo two-dimensional es importante el graffiti, me parece a mí. Pero yo creo que todo el mundo encuentra su manera y a lo mejor en unos 20 años me van a mostrar algo que nunca he visto. Cuando yo empecé a pintar con el spray paint, empezaron a hacer, el primero que yo vi haciendo 3D style de graffiti era un artista que se llamaba Ernie, de Nueva York. Y él empezó a hacer, con las latas muy básicas, empezó a hacer técnicas que eran como 3D, haciendo como formas tridimensionales. Y eso empezó como a abrir la mente, como a hacer 3D forms, que ahora que tú ves esculturas, uno dice, wow, pero eso ya lo estaban planificando antes. La gente estaba experimentando con esas formas. Entonces, por eso también hay mucho desarrollo en graffiti cuando se mezcla con otros géneros. Me parece que ahí es donde pueden salir nuevas ideas del futuro del graffiti. Is graffiti fine art? I think
I think graffiti, in essence, is a fine art. But I think fine art is a tag that is a commercial label put on art. Because I think we can say the same thing about these pieces. To us, this is all fine art. Another person might come and be like, this is just experimental thing. This is not fine art. Fine art is a certain criteria, a certain level. Whenever you establish a genre like fine art, a label like fine art, and people reach it, they move that bar a little higher. And then you reach that, and then they move it somewhere else. And you reach that, and because it's a community that puts that label out there. So I would say, in my opinion, for me, I hope that my art never becomes fine art. Because fine art, I think, is the art of the dead. And I think it's a label given to dead artists and given to art that no longer speaks, but is now being a commodity, a stock to be bought and sold. I think graffiti is a living art. I think graffiti is a personal art form also. So if we're saying fine art equals personal art, yes. I think graffiti is very personal, and every graffiti artist comes to graffiti from a different perspective to express something different. So I think that personal expression, that personal relationship to art is something that some people might categorize as fine art, but if you look at fine art in the galleries, contemporary fine art, they're trying to be aesthetically neutral in expression. That's the new trend now, is to be clean, commercial, pop, aesthetically neutral, of speaking to society but not showing your signature. Even the surfaces, I don't know if you guys have seen, but that's the new trend, is that the surface of the paintings, they want it to look, even if it's paint, they want it to look so smooth that it looks like a print. There's a couple of people, I don't even want to give people shout outs, but there's a couple of contemporary artists that just like back in the day, Andy Warhol had a factory of artists. A lot of contemporary artists now are painters, have a factory, a team of artists. I don't want to name names, but they are. Like Jeff Koons? Yeah, those people. But there's a lot of painters that are actually, they have a team of artists, and their job, these artists are trained to match Pantone colors. So there's no expression. They're basically printers. They're matching Pantone colors, so the color that they're designated is put on. Their brush strokes, they're trained to make the brush strokes smooth, so it's seamless, you don't see it, so it looks like a print, but it's not a print. So that's the look that we're talking about fine art right now. Like, I have no aspirations to reach that. That's not, to me, a final goal. For me, if anything, the goal is that my art is appreciated by a community, that it lives in a community, whether some of you might become fans or other fans that have traveled the journey with me, that my peers get inspiration from it, because if I'm not communicating to my peers, my art is dead. I'm just talking for myself, and that's not the point. The point is that your art should be speaking to others, and others should bounce that information back. The only time that stops is when somebody buffs your piece. That's when the conversation stopped. But if I paint, and then you paint, and then I paint, and then you paint, we're talking. Even if we're talking aggressively, but we're talking. It's when the graffiti stops happening that we stop talking, and then you have empty streets and empty walls, and you say, where do all the people go? So in that point, I think can graffiti be fine art? I think graffiti is more than fine art, because it survives with no money, and it survives with no commercial support. And these artists continue to come. I meet new people, young kids, and I'm like, wow, why are you still doing that? And they all have a reason, and you learn from the next generation, and that's what makes the art a living art form, beyond commercial or fine art. ¿Cómo inspiras a tu comunidad? ¿Cómo inspiro a mi comunidad? ¿Mi comunidad latina o mi comunidad de arte? La comunidad que inspira. Okay, buena pregunta. So I asked them, which communities? Talking about our community, graffiti community specifically. I will say, a mí me parece que las comunidades que yo inspiro han cambiado con los años. Yo empecé en YouTube en el 2006. Lo empecé, mis videos de YouTube, haciendo black box así en la casa, solo por hacerle, dije, bueno, de pronto a alguien le interesa, vamos a ver. Y ahí salió una comunidad nueva. Gente de todo el mundo que estaba viendo el graffiti y no entendían lo que era graffiti de la calle, pero entendían ese estilo de graffiti. Eso es una comunidad también. Y me escriben, todo el tiempo me escriben,
te he estado siguiendo hace 13 años. ¡Qué inspiración, Cortés! Y yo, ¡guau! ¡Qué 8 años! Pero eso es algo que yo creo que los inspiro con ser resistente al cambio. Siempre me adapto, siempre sigo cambiando, sigo evolucionando, como un árbol que sigue creciendo. No paro de crecer y soltar fruta. Eso es parte de eso. También hay muchos que dejan de pintar y dejan de hacer arte. Y yo creo que, no quiero decir que soy un Messi, como en el fútbol, pero un Maradona, un Messi, esas personas uno lo inspira a uno, aunque no le gusta el fútbol, por la magia que traen. Traen una magia, lo hacen, they make it seem effortless, lo hacen parecer como que no es tan fácil. Pero lo que están haciendo sería un equipo entero, pero un man lo hace. Y eso es algo que yo me siento orgulloso que yo puedo traer eso. Si me uno con un grupo, puedo ser parte de un equipo, pero si no hay nadie, lo hago solo. Y lo hago con ganas, porque no me da miedo y no me da miedo ponerle mi dinero y decir, vea, yo pongo y lo hago. Y yo creo que eso inspira, especialmente a la comunidad trabajadora, the working class. El arte para el trabajador, tú tienes que mostrar el trabajo. Tiene que haber esfuerzo. Tiene que haber esfuerzo, porque el esfuerzo inspira. Sí. All right. Thank you very much.